¿Sí? ¿Sí? Bienvenida a la librería Alberti, Jazmina. Estamos encantadas de tenerte con nosotras y que nos puedas hablar de Punto de Cruz y del resto de tus libros. ¿Cómo lo tejiste? ¿Cómo se está relacionando con los lectores? Y todo lo que te apetezca contarnos, y ahora te preguntaremos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, está hermosísima esta librería, estoy muy contenta de estar acá. Y pues, bueno, les cuento el libro si quieren de una vez, que no sé si ustedes lo leyeron. Sí. ¿Sí? Entonces no tengo tanto que contar, pero les cuento... Bueno, por aquí igual hay personas que no. Ok. Puede ser para los que lo tengan pendiente. Okay. Pues este es un libro que empecé a escribir, tiene dos comienzos, yo creo, porque me invitaron hace algunos años a un congreso de escritores jóvenes, que yo era joven en ese tiempo, fue hace 7 años, y escribí un ensayo pequeño sobre costura y bordado, un ensayo fragmentario que me gustó mucho y dije, ay, esto como que puede ser otra cosa, pero bueno, ahí se quedó, se publicó en algún lado. ¿Y esto está en sentido sí? Luego, unos años después, empecé a escribir una historia, una novela, que era la historia de 3 amigas, y que al principio estaba muy basada en mis experiencias con mis amigas en la adolescencia. Después eso fue cambiando porque empecé yo a mezclar historias de distintas amigas, a inventar un poco, y al final ya esos personajes ya no éramos yo y mis amigas, eran mis amigas imaginarias. Pero al principio sí estaba muy, muy basado en mis propias experiencias, y yo hice un trabajo de investigación en mis propios archivos de la adolescencia, diarios de viaje, cartitas, correos electrónicos que tenía. Y haciendo eso me acordé de la importancia que había tenido el bordado para mi grupo de amigas en esa época. Y entonces me acordé de ese otro ensayo y lo releí y empecé a investigar más y a reescribir el ensayo, y las dos cosas iban creciendo así por separado, un lado la novela y del otro lado el ensayo, y no sabía muy bien cómo iba a compaginar las dos cosas, sentía que iban juntas pero no sabía cómo. Primero pensé, bueno, igual lo pongo al final como un epílogo, luego dije en medio, y al final lo que decidí hacer fue una especie de colcha con retazos del ensayo y retazos de la novela, y así es que quedó este libro. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, fue todo un proceso también, la parte del ensayo, de investigar sobre el bordado, que es un tema infinito, porque el bordado se ha hecho en todo el mundo, en todas las épocas y en circunstancias muy distintas. Aunque casi siempre las mujeres han sido las que bordan, y esa coincidencia es interesante, es algo que también quería explorar. El libro es un muestrario. Yo al principio quería que se llamara Dechado, y los dechados son estos muestrarios que hacían las mujeres, sobre todo cuando estaban estudiando bordado, donde bordaban pequeños fragmentos de puntadas, símbolos, distintas cosas para poder después recordarlos, ¿no? Tenían ahí su muestrario y ahí iban cuando podían hacer otra cosa. Y yo pensaba que este libro era algo así en muchos sentidos. Primero porque pues es un muestrario de cosas que tienen que ver con el bordado, de cómo se vincula el bordado con el arte, con la medicina, con otras formas de tejido más abstractas, los tejidos sociales, los tejidos del universo, cómo se vincula el bordado, qué papel ha tenido para el feminismo
feminismo. Ahí, pues, historias particulares del bordado, como también están vinculados el bordado y la literatura, o el bordado y la escritura, el bordado como forma de lenguaje. Todo eso hay un poquito, porque cada uno de esos temas ya en sí era inmenso. Y luego también es un muestrario de memorias, creo yo. Todo lo que sucedió en el libro, lo que está en el libro sucedió, pero no sucedió así. Pero sí es algo que viene de mi memoria, y el personaje está recordando distintos episodios de la historia de amistad con estas otras chicas. Y la memoria para mí es algo también parecido. Bueno, el dechado era una herramienta de la memoria, porque era para recordar. Pero yo siento que la memoria también de pronto funciona así, con episodios, no es cronológica, te acuerdas de un momento con alguien en algún lugar y después algo anterior o después del futuro. Y este libro parte con la muerte de una de las protagonistas, que bueno, no es spoiler, porque está al principio. Y la muerte es un detonador de esa memoria. Es a partir de ese momento que la protagonista empieza a reconstruir su historia con estas amigas, y que surgen todos estos recuerdos. ¿No? ¿Qué pasa eso con la memoria? Que a veces los recuerdos están ahí y es como si no existieran hasta que algo los trae de vuelta, como si de pronto revivieran, una cosa extraña. Pues yo creo que si tienen alguna pregunta, por favor, porque me empieza a dar angustia el monólogo. Dice... Perdona. Sí, no te preocupes. No suena, ¿verdad? Sí, un poquito sí, ¿no? Ah, es que lo tenía que acercar más, ¿no? No, digo, es que por aquí si alguien quiere preguntar. Ah, para las preguntas, perdón. Ya. Sí, por favor, platíquenme algo, si no, ¿qué hicieron hoy? ¿Cómo se llama? Porque... Hola. Hola. ¿Se oye? Sí. Yo te quería preguntar más acerca de tu proceso de escritura en general, de dónde partes, si partes de una idea muy precisa, si te van surgiendo las cosas según las vas escribiendo, si primero escribes y luego le das forma, si lo planificas, pero así en general, no solo con punto de cruz, sino el momento en el que te sientas a crear algo. Pues es un caos, ¿eh? Me encantaría ser más metódica, pero creo que cada libro tiene su proceso. Con cada libro es muy distinto. Por ejemplo, hay libros, y este también, toda la parte del bordado me requirió mucha lectura, pero es algo que voy haciendo conforme voy escribiendo, y luego escribo una versión y releo y reescribo todo, y luego releo y reescribo todo, y hay libros en los que primero hago la lectura y después hago la escritura, y no, es un poco un caos. Sí trabajo mucho con un procesador de palabras que se llama Scrivener, que tiene herramientas como por ejemplo hacer índices. Yo como tengo muchos libros fragmentarios, ha sido muy útil para mí porque puedes visualizar los fragmentos como si fueran post-its, los puedes mover, les puedes poner etiquetas de colores para ordenarlos, y hay veces que por ejemplo sí parto de un índice que según yo voy a seguir y ya en el camino eso pierde por completo la forma, se transforma. Así que sí, no soy muy ordenada con eso. Bueno, se me oye, ¿no? Desde aquí. Sí, claro. Para que te oigan ahí. Sí, Vale, yo quería preguntarte porque en otra... Es que me da un poco de miedo el micro, la verdad. Quería preguntarte porque en otra ocasión te oí hablar de cómo el coleccionismo te ayudaba mucho a... bueno, era una especie de obsesión y estaba implícita en tu escritura, en tu proceso de escritura.
Creo que te oí hablar de eso antes de la publicación de Punto de Cruz y quería preguntarte si en este caso venía antes como ese coleccionismo de historias fragmentarias sobre el bordado y luego añadiste la memoria, si fue al contrario, si fue todo junto y si quedó algo del bordado para otra cosa, porque entiendo que sería abrir un poco la caja de Pandora, ¿no? Y nada, eso. Bueno, contaba al principio de este doble origen que tuvo el libro porque sí, lo primero que hice fue un ensayo sobre bordado y costura y luego empecé con la novela y la novela me llevó de nuevo a ese ensayo que fue creciendo en paralelo con la novela, pero yo creo que el coleccionismo en el tema del bordado en este caso vino a partir de la novela, o sea, a partir de empezar a leer sobre el bordado me obsesioné y me puse a investigar y a coleccionar esos fragmentos y libros que tienen que ver con bordado. En otras ocasiones fue al revés, ¿no? Primero me interesaba un tema y empecé a coleccionar el tema y de ahí surgió el libro. Y no sé si hay algo que quede para otros libros. Luego siento que casi todos mis libros pueden ser infinitos y me encuentro con otras historias que me gustaría haber agregado o se me ocurren algunas otras cosas. El problema es que la vida es muy corta y yo hay como 20 libros que quiero escribir, entonces muchas veces termino un libro porque ya quiero hacer otro, me empiezan a dar muchas ganas de hacer otro. Entonces yo creo que si en algún momento me aburro y no sé qué hacer, pues me pondré a reescribir alguno y le agregaré todas las cosas que me he ido encontrando después, pero hasta el momento eso no se ha dado. Hola. Hola. Gracias. Bueno, esta es una novela que yo trabajé para mi artículo de titulación. Entonces la he leído y releído 1000 veces. Ay, tú. Sí. Sí, claro, Sí. Hola. Hola, mucho gusto. Igualmente. Bueno, y mi pregunta es una que yo tuve a lo largo de este proceso. Que mi asesora de tesis todo el tiempo me preguntaba, ¿pero qué es esta novela? ¿Es una novela? ¿Es un ensayo? ¿Es un híbrido? ¿Es una novela ensayo? ¿Cómo se le puede llamar a esta novela? Y creo que fue uno de los problemas a los que me enfrenté como para definirla y ponerle una etiqueta que muchas veces es complejo. Sí. Y terminé poniéndole la palabra autoficción, pero la verdad es que nunca estuve segura. Quería como poner de manifiesto esta parte tuya tan personal, pero a la vez que se cruzaba, como el título lo dice, con tantas técnicas y tejidos, historias, memorias, etc. Entonces quisiera saber tú, como para cerrar esta parte ya fuera de lo académico, ¿cómo definirías esta novela, libro, ensayo? Pues es un problema, porque yo tengo mi propia teoría de los géneros que he ido construyendo a lo largo del tiempo que he escrito, y que creo que viene de que yo empecé a escribir ensayos, y el ensayo es un género que siempre está en cuestión, yo no sé por qué, pero desde que empecé a escribir, una de las preguntas en entrevistas, en todo, era ¿por qué ensayo? ¿Qué es el ensayo? ¿Qué es para ti el ensayo? Como que hay cierto escepticismo también alrededor del ensayo, ¿no? Como un género aburrido, como ¿por qué ensayo? Y yo cuento mucho esta historia, que es que yo estudié en una escuela en la Ciudad de México, a las afueras. Bueno, eran las afueras en esa época, que era Tepepan, y era una escuela como muchas en la ciudad que fundaron refugiados españoles y que tenían un método Freinet. Y parte de ese método era que teníamos pequeñas imprentas de tipos móviles en los salones y cada cierto número de días la maestra nos pedía que escribiéramos un texto libre. Y entonces el primer texto que yo escribí y que se publicó a los 5 años fue un texto libre sobre mi gata Casilda, que había tenido 5 gatitos. Y después lo imprimíamos en las imprentas y con eso hacíamos pequeños libros. Y bueno, eso fue toda mi infancia, donde yo empecé a asociar la escritura con el juego, con el placer, con la creación y con la libertad. Y
yo a la fecha siento que sigo escribiendo textos libres. Hay gente a la que le funciona muy bien partir de las convenciones de un género, que siempre, por supuesto, están en cuestión. O sea, ¿qué es una novela? ¿Qué es? Se puede discutir hasta el infinito qué es una novela. Pero bueno, cada quien tendrá su propia definición de novela y hay a quien le sirve partir de esa definición. Yo voy a escribir una novela. Y está bien, es como jugar un juego que tiene reglas muy específicas. A mí sucede que me gusta inventar las reglas de mi juego. Y lo que hago es tomar herramientas que a veces asociamos con la poesía o con la novela o con el ensayo, pero que son eso, son herramientas para comunicar algo, para contar algo. Yo hago una mezcla ahí que es la que siento que necesito y pues claro, luego el resultado son libros raros, que la gente no sabe qué hacer con ellos. Y a mí eso me hace gracia, porque creo que se nos olvida, o sea, creo que muchas veces pensamos que los géneros son algo que preexiste en la literatura, que hay un árbol de novelas que da novelas y un árbol de ensayos que da ensayos, y no nos acordamos de que estas son categorías que nosotros hacemos para acomodar ciertas cosas, para tratar de entenderlas. Y es algo que va más allá de la literatura, es algo que sucede incluso con la naturaleza, con la taxonomía. O sea, el otro día hablaba con un arqueólogo que me estaba explicando en Atapuerca, acá, que están estos yacimientos increíbles. Nos decía, bueno, y entonces estos son Homo heidelbergensis, creo, y estos eran Homo antecessor, y esta es otra especie que todavía no podemos nombrar. Y yo les decía, bueno, ¿cómo saben que son especies distintas? Decía, bueno, pues lo decidimos. O sea, no es que sean, es que cuando se acumulan cierto número de diferencias, los acomodamos en una caja distinta, pero las cajas las elegimos nosotros. Y no es una categoría que exista en la naturaleza. Eso ya está superado, ¿no? Esta idea de, bueno, hace tiempo era la definición de una especie, era dos seres vivos que no pueden producir descendencia fértil. Bueno, pues eso ya está completamente superado. Las mulas tienen a veces descendencia fértil, ¿no? Y son una mezcla de... Hay muchísimos híbridos en la naturaleza. Y yo creo que esa crisis de las categorías está en este momento sucediendo en todas partes. O sea, hay una crisis de las fronteras, hay una crisis de los géneros y el sexo. Todo eso está en cuestión en este momento. Hubo una época de la humanidad en que nos encantaba categorizar y creo que muchas veces lo necesitamos, nos resulta útil, pero sucede en la literatura, creo yo, que muchas de las instituciones están formadas a partir de esas categorías. O sea que para entrar a una maestría en escritura creativa tienes que elegir si vas a ensayo, novela o a poesía y casarte con esa categoría y dedicarte a eso nada más. Y si vas a meter a un premio un libro, tienes que elegir si va a novela o va a poesía o va a ensayo. Y por eso mis libros nunca ganan premios. Además, bueno, puede ser que no sean tan buenos, pero entre otras cosas creo que no están hechos para los premios porque no quedan bien en ningún lado. Entonces a mí me gusta poner eso en crisis. Y sí, creo que es interesante y divertido. Y se logró. Bueno, y lo de la autoficción, pues es un poco parecido, ¿no? Otra cosa que es interesante de lo de los géneros es que también es algo cultural. O sea, las categorías genéricas en el mundo anglosajón son completamente distintas o bastante distintas que las del mundo hispanohablante, ¿no? Allá se habla de memoir, que aquí pues no hablamos de memoir. Allá se habla de ficción y no ficción, que aquí últimamente se habla más, pero porque lo importamos de allá. Hasta hace poco tiempo era ensayo y novela, si acaso narrativa, ¿no? Ya como algo un poquito más amplio cuando no saben bien qué hacer. Pero si vas, no sé, a Argentina, quizás su idea del ensayo sea distinta que acá en España.
Y esto de la autoficción, pues es algo que yo creo que corresponde a una época de la crítica en específico y al mundo hispanohablante, diría yo, ¿no? No sé si tanto al anglosajón, por ejemplo, que donde está esta cosa de la memoir, que quizá mueve un poco las cosas. A mí no me molesta, hay gente a la que le molesta, pero yo creo que, bueno, sí, aunque yo diría que todo es un poco autoficción, porque por lo menos en todo lo que he escrito yo, incluso lo más especulativo que he escrito, pues especulativas porque nunca he publicado, pues siempre hay algo de ti y siempre hay algo de ficción. Entonces, ya determinar los grados, a ver si es 30% de ficción y 70% de biografía, entonces es autoficción. De todo a saber, pero bueno, lo que funcione. Gracias. A ti. ¿Y qué lecturas te han acompañado durante este libro? Pues entre otras cosas me puso a leer mucho o a buscar historias de amistad entre mujeres. Una, yo creo que de las más importantes fue un libro de Flor Jaegui, no tengo idea cómo se pronuncia eso, pero que se llama Hermosos años del castigo, que es una belleza de novela, hermosísima, sobre dos chicas en un internado en Italia durante su adolescencia, y que habla de todas estas complejidades que a mí me interesaba mostrar en la amistad entre mujeres, ¿no? Porque esta amistad que durante muchísimo tiempo fue pues mal vista por el patriarcado, ¿no? O sea, las mujeres que se juntaban y se organizaban eran o brujas o raras o yo qué sé, y más bien se hablaba mucho de la competencia, ¿no? Como los celos, la envidia, etc. Y que por otro lado yo siento que cierta rama del feminismo ha idealizado un poco también, ¿no? O sea, hay cierta idea de la sororidad en que todas nos llevamos súper bien y las marchas son un carnaval de felicidad, que tampoco. Yo creo que hay que hacerle justicia a estas historias que pueden ser tan apasionadas, tan complicadas, tan dolorosas y hermosas como las relaciones de pareja. Y ese libro yo creo que hace eso así de una manera espléndida. También un libro de Sheila Heti que se llama ¿Cómo ser una persona? Creo que le pusieron en español, que también es una historia de amistad entre dos mujeres, hermosísima, y además tiene un sentido del humor espectacular. Leí a Elena Ferrante, que también creo que es otra que ha trabajado muy bien amistad entre mujeres, aunque esas me caían gordos los personajes, pero no podía parar. La soy, pero quiero saber qué pasa. Y ya no me acuerdo en este momento cuáles otras, había varias de en ese rubro. Sí. Por allá había otra pregunta. Sí, me la has respondido un poco. Es que quería preguntarte porque mientras leía la novela lo que más pensaba era que hacía mucho tiempo que no leía un libro sobre amistad femenina. O sea, en la adolescencia leí muchísimos libros protagonizados por grupos de amigas, pero de repente como que cuando di el paso a las lecturas adultas desaparecieron las amigas. Amigos había muchos y una amiga en un grupo de amigos, pero como que la amistad femenina desapareció un poco. Entonces te quería preguntar si crees que a nivel literario todavía hay un poco de prejuicio a novelas que su tema, su trama central sea pues bueno, lo que ocurre en un grupo de amigas, porque a veces me da la sensación de que pues eso aparece un poco en el género romántico o así más mainstream y poco más. No, yo también sentía esa falta. Yo creo que últimamente está habiendo más, ¿no? Acá, por ejemplo, empecé a leer, no la terminé, pero estaba buenísima, Panza de burro, me pareció espectacular. O sea, creo que últimamente ha habido varias cosas buenas y seguro que seguirán saliendo, ¿no? Porque ya nos hemos quitado todos esos prejuicios y tapujos. Pero sí hubo una época en que yo creo que estaba incluso más presente en series de televisión, ¿no? O sea,
lo que hizo Girls en ese momento, yo creo que no lo estaba haciendo nada en la literatura, por lo menos nada que yo conociera. Luego, ya mirando hacia atrás, buscando eso en específico, lo encuentras en clásicos, ¿no? Por ejemplo, Jane Austen está llena de amistad entre mujeres y muy bien tratadas y con una profundidad espectacular. Virginia Woolf, en México, Sor Juana escribió muchísimo para y con una amiga suya. O sea, está ahí, por supuesto, pero igual no teníamos el foco para verlo. Y sí, ahorita se me olvida qué otras hay contemporáneas, pero sí, ya hay mucho más, ¿no? Bueno, yo te quiero hacer una pregunta, porque antes lo has comentado un poco por encima, como la relación entre, bueno, que en tu libro también se habla de feminismo desde el bordado, y a mí es una cosa que me llamó mucho la atención, porque hay como, siempre se ha asociado como una tarea doméstica relegada a las mujeres, pero como desde un prisma de opresión, ¿no? Es algo que te confina en casa, o es como de las labores que se asocia que debería hacer una mujer, y me parece como súper interesante que cómo se ha revertido esa función, ¿no? Y cómo las mujeres han encontrado en el bordado un espacio para juntarse entre ellas, para crear espacios donde poder hablar, donde poder, no sé, juntarse y desarrollarse mucho más allá de como darle la vuelta, ¿no? Y convertirlo en una herramienta de empoderamiento. Sí, pues sí creo que hay esa ambivalencia en la historia del bordado durante mucho tiempo, ¿no? Y sobre todo en la cultura occidental, después de la Revolución Industrial, cuando se necesitó que las mujeres se quedaran en la casa produciendo mano de obra, es decir, teniendo hijos, y se les asociaron todas estas tareas domésticas que tenían ciertas connotaciones, ¿no? Entonces el bordado estaba asociado a lo delicado, a lo decorativo, a lo intrascendente, al ocio, como de las mujeres pudientes, ¿no? Que podían bordar. Y bueno, y en muchas otras culturas también había un elemento de opresión, yo creo. Y sin embargo, muchas mujeres, incluso en esos contextos, encontraron la manera de subvertir esa opresión a través del mismo bordado, ¿no? O encontraron una herramienta en el bordado para crear, para convivir, para dejar su testimonio, para denunciar o protestar. No todas, y yo creo que había muchas que lo odiaban. Mi abuela, por ejemplo, odiaba bordar, la que me enseñó a bordar, odiaba bordar. Y sabía bordar porque no le quedaba de otra, porque todas las mujeres en su época tuvieron que aprender a bordar. Y algo muy interesante que he visto yo con este libro que me ha tocado escuchar en clubes de lectura y así, que muchas mujeres, o parece haber una circunstancia generacional, las mujeres de cierta edad que tuvieron que aprender a bordar, muchísimas de ellas no quisieron volver a bordar, odiaron el bordado. Y hay una generación que ya no lo hizo directamente, que ya no lo aprendió y que nunca le interesó. Yo creo que hay cierta rama del feminismo, hubo cierto momento en el feminismo donde fue muy importante rechazar todo esto, rechazar todo lo que se nos asociaba a las mujeres como algo natural y decidir que no, que no teníamos por qué hacer esas cosas, que no teníamos por qué casarnos, que no teníamos por qué tener hijos, que no teníamos por qué bordar, estar metidas en la cocina, etc. Y bueno, hubo una generación donde muchas feministas decidieron no tener hijos a propósito, así, de esa manera, ¿no? Y a mí me parece muy, muy importante que así haya sido. Creo que hay una nueva generación que está regresando a muchas de estas cosas desde un lugar distinto, desde la libertad de elección, desde decir, a ver,
no, esto sí me interesa por esto. Y se están revalorando muchos de estos trabajos desde otro lugar. Entonces la cocina, el bordado, la crianza, tareas que para una generación fueron totalmente despreciables y que se asociaban a esa opresión y se asociaban a un trabajo opuesto, por ejemplo, a lo intelectual o a lo creativo. Estamos regresando a ellas y viéndolas con otros ojos. Los hombres, por ejemplo, ahora bordan también, cosa que a mí me parece genial, y también cocinan y también crían. Entonces, sí, creo que hay una nueva generación que muchas veces aprendió a bordar con sus abuelas, por ejemplo. No con sus madres, que ya no quisieron, pero con sus abuelas sí. Y eso está muy bien, me parece. Bueno, te felicito por tu novela. Soy la mamá de Jimena, entonces comprenderás que la leí 2 veces para poder entender la justificación de su tesis, ¿no? Qué maravilla. Y cuando la leí recordé mucho, bueno, en primer lugar se me hace como que es una forma en la que puedes, lo utilizas un poco como un hilo conductor, ¿no? En los capítulos, cómo trascienden las costumbres, se me hizo interesantísima. Pero me acordé mucho también, no sé si viste la entrevista de Irene Vallejo en El infinito en un junco, en donde compara todo lo que es la costura con un tiempo en un libro, ¿no? En donde habla de un hilo conductor, de un nudo, de un enlace. ¿Qué nos puedes platicar de eso con relación a tu novela? Sí, yo lo vi hace poco y me pareció genial. Bueno, ese libro también leí partes y me parecieron muy hermosas. Y claro, lo que dice ella es que durante muchísimo tiempo parte de estas tareas de las mujeres tenían que ver con la tradición oral, con contar historias. Eran muchas veces las niñeras las que le contaban a los niños historias cuando los iban a poner a dormir, o se juntaban a contar historias mientras hilaban, mientras tejían, mientras bordaban, o eran ellas las que transmitían estas historias para educar a otras generaciones, y también eran ellas las que bordaban, las que tejían, las que hilaban, y eso lo que dice Irene es que por eso el lenguaje metalingüístico, o sea, el lenguaje que habla de las historias muchas veces tiene que ver con el tejido y con el bordado y eso, y hablamos del nudo de una historia, del hilo, de una novela, de la trama, de muchísimas cosas que tienen que ver con eso. Además de porque yo siento que hay una afinidad orgánica entre esas dos actividades, ¿no? Entre contar algo y tejer algo. Es como, pues, escribir, por ejemplo, es tejer, es encadenar ideas, párrafos, letras. Es una especie de tejido. Y, pues me parece a mí muy hermoso, como lo dice Irene. Y nada, qué ganas de haberlo leído antes para citarme el libro. ¿Qué más? ¿Y ahora estás trabajando en algún nuevo libro? Pues... ¿Nos va a llegar pronto algo a la librería? Pues sale en enero del próximo año, bueno, en México, así, aquí no sé cuándo va a llegar, pero un libro que me pidieron de la editorial Lumen sobre Elena Garro, esta escritora mexicana. Sí. Y me pidieron al principio un librito de 30 páginas para una colección de biografías de mujeres ilustradas que tienen. Yo dije, claro, fácil ahorita, por supuesto. Y me enloquecí, o sea, fueron 2 años que me obsesioné por completo con el personaje y fui a los archivos y leí todos los 30 libros que escribió y los 30 libros que hay sobre ella. Era eso un hoyo sin fondo y pues ya lo tengo que entregar, entonces ya estoy en los detalles finales y se publica en enero en México y acá también va a salir con Lumen, no sé cuándo, pero saldrá. Oh, muy interesante. Eso es lo que sigue, sí. Está bueno.
esperamos tenerte por aquí también hablando de ese libro de Elena Garro. Sí, muchas gracias. Bueno, pues lean mientras el Nagarro, porque les va a gustar más el libro. Y no, y ella es fabulosa, la verdad es que... Pues yo eso es lo único que quiero del libro, que la gente se anime a leerla porque es espectacular, es genial. Y tiene un libro que casi no se consigue, pero se consigue en ebook, por lo menos creo que lo publicó una editorial española, que se llama Memorias de España, porque ella se casó muy joven, a los 20 años, y se casó con el premio Nobel mexicano Octavio Paz, pero dejó de inmediato la universidad, el teatro, que es lo que ella hacía, y se vino con Octavio Paz a un congreso de intelectuales antifascistas, al segundo congreso de intelectuales antifascistas, que hubo acá durante la Guerra Civil. Y escribió este libro tiempo después, basándose en lo que anotó en sus diarios, sobre ese episodio de su vida. Es un libro espectacular. Se plantea ella, yo siento que no era tan así, pero ella se plantea como una chica recién salida de México que no entiende nada, que está metida en todos los conflictos entre los trotskistas y los stalinistas y los anarquistas y la guerra y bombardeos y la escasez y el hambre, y a ella la tratan un poco como hay una burguesita linda inmensa, pero ella está observando todo y retrata a los personajes que además eran todos los grandes personajes de la época, ¿no? O sea, por sus páginas desfilan Pablo Neruda, Antonio Machado, un músico mexicano, Silvestre Revueltas, todos los que estaban ahí metidos en el ajo, y es un libro chistosísimo, te mueres de risa. Ella tenía un sentido del humor espectacular. Yo siento que ese libro acá les podría interesar particularmente. ¿Qué más? Se puede repetir, ¿eh? Sí, repito. Con micro, voy para allá. Bueno, vale. Me interesa también saber cómo te interesa o de qué manera te interesa literariamente el tema de la memoria, porque siendo tan amplio para concretarlo, ¿no? Y siento que hay mucho de eso, del tratamiento del recuerdo, de lo que recordamos. Antes estabas diciendo que cuando te ha preguntado ella sobre la autoficción, todo recuerdo en realidad es una ficción ya, porque en el momento en que en el momento en que tenemos una memoria que pasa, cuando nos la volvemos a contar o se la contamos a otro, ya también es una ficción, ¿no? Ya ha pasado. Me gustaría saber cómo te interesa eso literariamente. Me interesa muchísimo. Y esto que dices es totalmente cierto, ¿no? De hecho, hay algún estudio que dice que los recuerdos que más recordamos son los que más transformamos. Y eso es algo muy frustrante de la memoria y creo que también muy hermoso. A mí me pasó con este libro que, como partí de mis recuerdos, pero los transformé en la historia, luego ya no sé qué cosas viví, qué cosas inventé. Es terrible. Porque creo que también científicamente está estudiado que el mecanismo de la memoria es el mismo que el de la imaginación. O sea, para recordar algo lo imaginamos y lo transformamos, y no, la memoria no es exacta, miente, inventa, es un mecanismo de ficción. Eso para mí es interesantísimo, ¿no? Hay recuerdos implantados, hay recuerdos de otras personas que vivimos como si fueran nuestros. Hay recuerdos, por ejemplo, en donde yo me recuerdo a mí misma vista desde fuera, o sea que es imposible. Y otros que sé que recuerdo porque me los han contado, no porque yo me acuerde. Entonces hay ahí muchísimas cosas que decir, explorar y reflexionar desde la literatura, ¿no? Creo que es un muy, muy buen lugar para eso. Pues sí.
más. Cuéntenme algo. Yo, bueno, para complementar ese comentario, como que algo que se me quedó mucho de la lectura es que una forma de materializar y como congelar los recuerdos y las memorias es a través de la escritura y también a través del bordado, como dejarlo ahí, en algún lugar, y en cualquier momento poder regresar a esa memoria también desde otro lugar. Entonces creo que también la memoria se va resignificando a lo largo de la historia y a lo largo de la vida, ya fuera del libro, ¿no? O sea, yo todo el tiempo ya estoy pensando que se están tejiendo cosas y si quiero regresar a ellas las tengo que escribir o las puedes bordar. Por ejemplo, Antonia Alarcón, que también es una gran admiradora tuya, bordó una frase que dice: escribir es recordar, o recordar es escribir, o bordar es volver a escribir, o algo que tiene que ver con bordado, con tejido, con memoria. Y creo que la memoria es que está siempre viva ahí, aunque esté transformándose y aunque esté resignificándose constantemente, la podemos congelar y materializar a través de las palabras y a través de los hilos, siempre pudiéndola volver a mirar desde otro lugar. Y creo que también eso es lo más valioso de la memoria. Ay, sí, totalmente. Y bueno, uno de los motores de este libro también viene de un momento hace algunos años en que coincidió una especie de movimiento Me Too, de denuncias en la preparatoria donde yo estudié con la universidad donde yo estudié, la carrera de letras inglesas de la UNAM. Y muchas de esas denuncias tenían que ver con maestros con los que yo había estudiado, con circunstancias que yo reconocía, con pues sí, con cosas que me habían pasado, pero que yo en ese momento no había tenido las herramientas para procesarlo, para entenderlo, para resolverlo. Y de pronto empecé a mirar mi propia historia desde otro lugar, a entender, ay, esto que me parecía tan normal era terrible, ay, esto que planteaban como algo muy cool era espantoso, o era muy violento. Y pues creo que es algo que está haciendo el feminismo a un nivel macro, con la historia de la humanidad, con la historia de la literatura, con la historia de la ciencia, pero que también nos permite hacer a un nivel micro con nuestras propias historias, ¿no? Como volverlas a entender desde un lugar totalmente distinto y todo se transforma. O sea, es una experiencia muy, muy fuerte porque, pues si me hubieras preguntado hace 10 años qué tal mi preparatoria, ¿no? Fantástica, fue fabuloso, era un lugar muy, muy libre. Si me preguntas ahora, digo, era bastante problemático. O sea, sí hubo todo eso, sí fui muy feliz, sí aprendí un montón, pero también estuve expuesta a un montón de violencias que yo no había identificado y que sí dejan una marca. Es un tema que a mí me encanta, eso de la memoria viva. Hay un libro de Julian Barnes que se llama El sentido de un final. Y hay un ensayo de Natalia Ginsburg que se llama Invierno en los Abruzos, creo, que está en Las pequeñas virtudes. Y los dos tienen que ver con eso, con cómo un cierto conocimiento o cierta mirada posterior resignifican por completo algo que vivimos de otra manera. Sí, es un temazo. Pues si queréis lo dejamos aquí, si no tenéis más preguntas. Y ahora puede firmaros el libro. Y yo creo que todas vamos a quedar marcadas por esta tarde, por todo lo que nos has contado, para leer los siguientes libros tuyos y del resto. Así que mil gracias por haber venido y por estar sentada ahí. Muchas gracias por invitarme, yo encantada. Muchas gracias.